Entonces, vamos a hablar de los circuitos en corriente alterna. En realidad ya hemos estado hablando de ellos, pero vamos a cerrar la idea con lo que hemos venido trabajando. Entonces ya conocemos el concepto de impedancia, incluso acabamos de repasarlo con calculando la impedancia de condensador. De igual manera podemos calcular impedancia de inductores, ¿no? Recuerden que la impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna. Es como resistencia, pero es un término más general, porque cuando tenemos inductores y capacitores hablamos de impedancia en vez de resistencia, y principalmente porque depende de la frecuencia. La ventaja entonces es que podemos aplicar las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm utilizando fasores e impedancia. ¿Eso qué ventaja tiene? Pues que todo lo que hemos aprendido hasta ahora va a ser útil porque no vamos a cambiar nada, lo único es que vamos a operar números complejos. Y vamos a poder aplicar entonces la ley de Ohm también, solo que ya no hablamos de resistencia, sino que tenemos una forma más general, donde hablamos de voltaje igual a impedancia por corriente. Antes teníamos que voltaje era igual a R por I, pero la impedancia es una generalización de la resistencia. Por eso la impedancia también se mide en Ohm. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ustedes van a aprender? ¿Qué es lo que deben aprender? Aplicar técnicas de análisis de circuito que ya se las saben, ¿no? Leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, tanto de corriente como de voltaje, nodos, mallas, todo eso se puede utilizar usando fasores. Entonces, veámoslo aquí, en este caso. Si tenemos que calcular la corriente en este inductor y tenemos una fuente de tipo senoidal, 10 coseno de 10 a la 3t, entonces uno entra en shock. ¿Cómo así? Fuentes senoidales, inductores, resistencias. Pero no, ya ustedes saben cómo se resuelve esto. Entonces vamos a revisarlo. Pues, ¿qué es lo primero para tratar de simplificar esto? Expresarlo en forma de fasores y de impedancia, que es cuando yo puedo aplicar entonces las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, para expresar esto en fasor, tomo la amplitud, ya está en coseno, entonces me queda de una 10 y el ángulo de esto no tiene ángulo de fase, entonces 0 grados. Entonces ya sé que la frecuencia también la tomo de aquí y esto, el fasor no incluye la frecuencia, pero aquí la tengo como referencia, ¿no? Estoy trabajando con 10 a la 3 y esto serían radianes por segundo. Entonces ya tengo expresado la función en forma de fasor. Tengo las resistencias y pues las resistencias ya están dadas en ohmios, entonces no tengo que hacer nada más. Pero tengo la inductancia, ¿no? Entonces me da una inductancia de 30 milihenry. Entonces, esto sí lo tengo que expresar en forma de impedancia. Entonces tengo que acordar cómo se expresa la impedancia de un inductor. Impedancia de un inductor. Se me acuerdo. Es J omega L, donde omega es la frecuencia a la que está trabajando el circuito y L el valor de la inductancia. Por lo tanto, sería J el número imaginario, W 10 a la 3 y inductancia 30 mili, entonces 30 por 10 a la menos 3. Entonces cancelamos 10 a la 3 y 10 a la menos 3 y nos daría entonces J30 o 30J. Esto es número imaginario, 30J, ese es el valor de la impedancia. Listo, entonces quiere decir que lo que tengo es un circuito con corriente alterna cuya fuente es 10 con ángulo de fase 0, una resistencia de 25 ohmios
una inductancia que tiene una impedancia de 30 J ohmios y una resistencia de 100 ohmios. Entonces recordemos cuál es nuestro problema. Hallar IL. IL, la corriente que va por este nodo. Entonces, pues la voy a definir de una vez de forma fasorial. Entonces lo que tengo que hallar es IL en forma fasorial. Y ahora sí, es un circuito pues más simple porque ya tengo solo impedancias y fasores. Ya no tengo funciones senoidales, ni inductancias allí, ni valores de Henry, ¿no? Tengo todo en ohmios. Si tengo todo en ohmios, entonces puedo calcular usando la ley de Ohm, que la acabamos de repasar. Voltaje en fasor es igual a impedancia por corriente. Entonces, si yo quiero calcular IL, ¿cierto? La corriente que va por aquí, aplicando esta ley de Ohm, tendría que IL es voltaje sobre esa impedancia, igual que la ley de Ohm. Entonces sería el voltaje L dividido entre la impedancia ZL. Entonces ZL ya lo calculamos, ¿no? Acabamos de calcularlo acá, ZL. BL no lo conozco y L tampoco, y L es lo que me interesa ya. Pero puedo calcular BL porque BL es el voltaje que tengo aquí en este punto. Y entonces puedo aplicar fácilmente una ecuación de nodos. Entonces se acuerdan de cómo se calcula o cómo se plantea la ecuación en el nodo BL. Entonces tendríamos la corriente que va aquí, BL menos este nodo, que lo conocemos porque es la fuente. Llamémoslo BS para simplificar la ecuación. BS. Dividido entre la resistencia que hay entre los dos nodos. 25. Más la otra corriente, entonces ya la tenemos aquí, IL, que sería BL sobre 30J. Más la otra corriente en este nodo. Este nodo es el mismo BL, entonces sería BL sobre 100. Igual a cero, no llegan más corriente. Miren que entonces volvemos a lo básico, ¿no? Es lo mismo que hemos estado trabajando todo el tiempo. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff de corriente en este caso, para aplicar análisis por nodos. ¿Dónde está la complejidad ahora o qué es lo diferente? Porque estamos utilizando números complejos. ¿Y por qué? Porque aparecieron las impedancias, que lo da la inductancia por estar trabajando con señales senoidales. ¿Listo? Entonces, estoy hallando BL, ¿no? Porque lo necesito para calcular IL, que es el propósito del problema. Entonces puedo calcular BL o puedo empezar a despejarlo. BL, factor de 1 sobre 25 más 1 sobre 30J más 1 sobre 100 menos BS sobre 25 igual a 0. O BL, sigo despejando BL acá, igual a paso PS sobre 25, todo dividido entre 1 sobre 25 más 1 sobre 30J más 1 sobre 100. Entonces, solo tengo números complejos aquí, pero BS lo tengo en forma fasorial, ¿no? Entonces tengo que devolverme. ¿Cómo expreso BS en forma de números complejos para poder hacer esta operación? Porque miren que BS, este BS
es el valor de la fuente. 10 con ángulo 0. Si yo lo expreso en forma rectangular, pues aquí está en forma fasorial como forma polar, simplemente sería 10, ¿no? Porque la parte imaginaria, al ser 0 grados, no tiene parte imaginaria. Entonces, simplemente sería resolver esto numéricamente en cualquier calculadora. Yo estaba averiguando, profe, porque no sé. Ahí tienen que tener la I, ¿no? En la calculadora para hacer esta operación de números complejos. Esto también puede ser resuelto con MATLAB. MATLAB es buenísimo para los números complejos, entonces, y matrices. Entonces vamos a hacerlo en MATLAB. Ustedes pueden usarlo en el parcial, también pueden usar MATLAB. Entonces, si no encuentra nunca cómo hacerlo en su calculadora, utilizar MATLAB. Aunque MATLAB es demasiado, pero se puede. Digo demasiado porque tiene mucho poder, ¿no? Para usarlo solo como calculadora, pero bueno. Entonces, aquí les estoy compartiendo MATLAB. Este es MATLAB online, yo les expliqué la vez pasada, ¿no? Ustedes podían crear su cuenta con el email de la universidad y pueden acceder en el navegador. Aquí lo están viendo. Entonces, tenemos que calcular BL. BL. Entonces, decimos que BL es igual a quién. Teníamos en el numerador 10 dividido 25. Y todo eso estaba dividido entre tres fracciones, la suma de tres fracciones. ¿La recuerdan? 1 sobre 25 más 1 sobre 30J. Acá en MATLAB el número imaginario se sigue llamando I, como lo llamamos comúnmente. Más 1 Sobre 100. sobre 100. Ok. Entonces aquí ya tenemos la operación. Tendríamos, este sería el valor de BL, ¿cierto? En forma rectangular. Si lo queremos expresar como fasor, entonces podemos hallar la magnitud. BL magnitud. Y utilizamos la función ABS, ABS. Esto me da la magnitud. 6.6564. Y el ángulo tengo la función que me devuelve el ángulo de un número complejo, BL. Este ángulo está dado en radianes. Entonces, si lo quiero en grados, lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. Listo. Entonces ya calculé BL. Entonces el fasor BL, que era lo que estaba calculando, va a ser igual a magnitud 6.65 con un ángulo de 33.69 grados. Eso es BL. Y recuerden que necesitaba calcular es IL, ¿no? Lo que necesito calcular en el problema es IL.
IL es igual a BL sobre ZL. ¿Cuánto vale ZL? Según lo que calculamos. 30 J. 30J, listo. Entonces lo podemos hacer aquí mismo en MATLAB. Entonces yo le digo ahora IL es igual a BL, que ya lo tengo ahí en la memoria, dividido 30J, pero acá J es I. Listo. Entonces si lo quiero en forma fasorial, debo calcular el ángulo. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? En forma de número complejo. 0.1231 menos J 0.1846. Entonces eso sí es en forma de número rectangular. Pero vamos a pasarlo en forma fasorial. Entonces en forma fasorial necesito calcular la magnitud. Entonces si L magnitud es igual a la función ABS de IL. 0.2219. Y el ángulo. Entonces el ángulo lo calculo con la función ángulo de IL. Y vamos a decirle de una vez que nos den grados. Entonces multiplico por 180 y divido entre pi para convertirlo de una vez a grados. Y ahí lo tengo. Entonces IL, que es lo que estoy hallando, es igual a magnitud 0.22 con un ángulo de menos 56.3 grados. Entonces eso era lo que estaba hallando IL. ¿Qué significa eso en el tiempo? Entonces eso es IL en forma fasorial. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que IL es una función coseno, ¿cierto? Si yo la pongo en el tiempo, IL en función del tiempo va a ser un coseno que tiene magnitud 0.22, que está trabajando a la frecuencia del circuito 10 a la 3T, desfasado 56.3 grados. Y esa es la solución del circuito. Entonces, preguntas. Es decir, entonces nuestro problema era hallar la corriente IL y lo único que hicimos nuevo fue aplicar los conceptos de impedancia y de fasores. Luego aplicamos ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de corriente para hallar el voltaje de nodo, y el resto se volvió una operación de números complejos que, pues, como les dije, para eso está la calculadora o está MATLAB. Entonces pudimos resolver el problema. Entonces la solución es que IL, lo que queríamos hallar, es igual a 0.22 coseno de
10 a la 3t menos 56.3 grados. Que lo hallamos utilizando la ley de Ohm, luego de haber calculado BL. ¿Preguntas? Bien. Miremoslo acá entonces, ¿qué significa eso? Pues ya nosotros podemos más o menos visualizar, pero si simulamos el circuito, entonces tenemos el circuito en el simulador, la fuente 10 coseno de 10 a la 3t, entonces como acá se expresa en función seno, le agrego el ángulo de fase de 90 grados. La frecuencia que tenía 10 a la 3 está en radianes, pero aquí me pide en hertz, entonces lo convierto a hertz. Y tengo los valores 25 ohmios, 30 milihenrios y 100 ohmios. Entonces simulamos el circuito y miremos la corriente I L, que es lo que queríamos calcular. Entonces podemos ver aquí el valor pico de esta señal, ¿cierto? Nos debía dar 0.22. 0.22. Entonces aquí estamos en ese valor pico, 0.22. ¿Qué observamos aquí en el inicio, ¿no? Que no llega a 0.22 y es lo que se llama transitorio. Es lo que demora el inductor primero en cargarse, descargarse. Entonces, así como en DC veíamos que el capacitor o el inductor se debían cargar, eso hace parte de la respuesta transitoria. Y después de un tiempo ya se llama lo que denominamos respuesta en estado permanente. O sea, ya no va a cambiar más. Entonces ya la señal se estabiliza. Entonces los primeros milisegundos son respuesta transitoria y después tenemos estado permanente. Lo que nosotros calculamos con fasores de impedancia es la respuesta en estado permanente. Entonces, en estado permanente vemos la amplitud de la señal, 0.22, que era lo que íbamos a calcular. ¿Qué estábamos viendo? Que la señal se desfasó, estaba a menos 56, pero ese atraso es con respecto a la señal original de voltaje. Pero antes de eso, miremos la señal de voltaje de BL. Habíamos visto que nos daba 6.6, es el valor pico de la señal azul. Es el voltaje que tiene la señal azul, el voltaje BL. Y podemos hacer aquí un análisis, ¿no? ¿Cuánto hay de desfase entre BL y L? Pues, si hago un zoom, tal vez lo podamos ver mejor aquí. No alcanzan a ver en cuánto están desfasados BL y L. Como milisegundos, ¿no? Sí, pero en periodo, mira que cuando esta está en el valor pico, cuando está en el valor pico, el voltaje está en pico, la corriente está en cero. En grados es un desfase de 90 grados. Porque mientras este es coseno, la azul, si la viéramos desde aquí, la azul es un coseno y la verde, que es la corriente, es un seno. Entonces tenemos un desfase de 90 grados entre el voltaje
y la corriente. Pero el ángulo que nosotros calculamos de desfase de -56 es con respecto a la fuente, ¿no? Que es la que vimos que estaba en cero. Listo. Entonces, vemos que lo que estamos es combinando todos los conocimientos que hemos visto hasta el momento. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley de corriente, análisis de nodos, mallas. Gracias a que estamos utilizando impedancias y fasores.